En fin, bienvenidos a República versus Populismo. Es para mí un gusto y un honor poder estar aquí en la Fundación para el Progreso hablando de este tema que pues es tan importante y tenerlos a todos ustedes por acá. Si alguien es fan de las redes sociales y usa su Facebook y su Twitter, los invito a utilizar el hashtag Rep versus Pop, que significa República versus Populismo, en caso haya algo que les guste de esta conferencia, una frase, una idea, una imagen que haya hecho impacto en su mente, pues los invito a utilizar este hashtag porque así yo después ingreso para ver qué es lo que más gusta y poder entonces ir perfeccionando mi conferencia. Como estaba diciendo hace un instante en el videito que acabo de subir, pues le mandamos un saludo a todas las personas que se están conectando vía live stream desde todos los rincones de América Latina, y también los invitamos a que envíen sus preguntas a través del hashtag Rep versus Pop, a que sigan en Twitter a la Fundación para el Progreso como @FPP y también en Facebook como @FPP, una fundación que está tratando de esparcir las ideas liberales desde la manera más linda que puede existir, que es como una filosofía de vida. Así que arrancamos. Como esta es una conferencia que estoy dando en América Latina, yo arranqué esta gira el pasado 6 de abril en Brasil, luego pasé a Argentina, ahora estoy por acá. Pues es obvio que si vamos a hablar de Latinoamérica hay que empezar por un punto en común, y ese punto en común que todos tenemos es España. A nosotros nos cuentan en la escuela que cuando vino España al Nuevo Mundo, nos trajo la cultura occidental, the Western Way of Life. Y esa cultura occidental es una composición de los principios grecorromanos y una tradición judeocristiana de valores como libertad, individualismo, derechos, propiedad privada, institucionalidad. Pero ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que España nos trajo el mundo occidental. Y José Ortega y Gasset, autor de un libro que se llama El hombre masa, escribió otro libro que no es tan conocido, pero es igual de importante, que se llama La España invertebrada, la España sin vértebras. Y lo que hace José Ortega y Gasset en ese libro es analizar la España del siglo XIV y siglo XV, que fue la España que nos conquistó. Y lo que se da cuenta Ortega y Gasset es que no había cultura occidental establecida en España. Por lo tanto, España no nos pudo dar lo que España nunca tuvo. España era un desastre feudal, un desorden entre imperios que estaban tratando de acomodarse. No era un lugar donde estaba creciendo la libertad, ni la individualidad, ni los derechos a la propiedad privada. De hecho, la España que nos conquistó acababa de expulsar a los moros, que llevaban 8 siglos de estar ahí, y estaban todos los reinos peleando uno contra los otros, hasta que finalmente Castilla y Aragón ganaron la batalla. Y no me malinterpreten, yo amo a los españoles. De hecho, viví con 4 españoles de diferentes partes de la península cuando estudié en Bélgica y fueron mi segunda familia. Entre otras cosas, me enseñaron a cocinar cuando yo derretía el hielo. Así que no me malinterpreten, pero creo que es importante que en América Latina entendamos a la perfección de dónde venimos y qué es realmente lo que ha pasado en el continente. Porque muchas veces nos cuentan cosas que se vuelven mitos, que se vuelven leyendas, que se tergiversan, y ya no volvemos a regresar a entender los procesos. Y si no entendemos los procesos, va a ser muy difícil que podamos cambiar nuestro futuro. Otro mito que nos cuentan es que las civilizaciones precolombinas, los aztecas, los incas y los mayas, que llevaban 500 años de extinción cuando España vino, eran civilizaciones pacíficas que vivían tomados de la mano, bailando cumbayá sin ningún problema. Y esta es otra gran mentira. Las civilizaciones precolombinas eran elitistas, eran clasistas, eran esclavistas y eran discriminadoras económicamente. Para ponerles un ejemplo, los aztecas tenían prohibido que sus clases más bajas fueran dueños de ciertos animales o que vistieran ciertos colores de ropa. La gente en América Latina ya estaba acostumbrada a ser aplastada. Por eso fue fácil para Hernán Cortés volarle la cabeza a Moctezuma y ponerse él, porque la gente ya estaba acostumbrada a eso. Entonces, en lugar de que nos trasplantaran este tipo de principios, vivimos abusos. Abusos económicos, abusos culturales y abusos sociales. Luego hay otro autor que se llama Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa,
y a diferencia de su padre, pues no pasó por esa transición de izquierdas a derechas, sino ya tuvo las ideas un poquito más claras, y escribió un libro que se llama Rumbo a la Libertad: ¿por qué la izquierda y el neoliberalismo fracasan en América Latina? Y en esta obsesión de Álvaro, que hemos tenido muchos en este continente de entender por qué hay pobreza, él se va a la historia para descubrir que hemos sido aplastados por 5 principios de opresión. Y estos principios de opresión han sido, como yo he dicho, como aquellas películas viejas de Bruce Willis, duros de matar, porque han sobrevivido todas las épocas económicas y sociales de América Latina, desde la América precolombina hasta el siglo XX, que fue llamado el siglo del pueblo. En 1910, por el pueblo, México hace una revolución. En 1930, por el pueblo, surge el APRA en Perú. En 1959, por el pueblo, Fidel Castro se pone en el poder. Y de ahí, un chorro de guerrillas marxistas que trataron de, por el pueblo, hacer una diferencia en la región. Y resulta que entró el siglo XXI y el pueblo sigue igual o peor. Entonces, estos 5 principios de opresión que siguen vigentes hasta hoy son corporativismo, mercantilismo estatal, privilegio, transferencia de riqueza y ley politizada. El primero, corporativismo. El corporativismo es una noción donde el Estado tiene una visión corporativa de la sociedad. Las leyes y las autoridades no se dirigen a individuos, sino a grupos. En América Latina aprendimos que como personas no valemos nada y como individuos menos, que si queríamos tener derechos, lo que teníamos que hacer era unirnos a un club, y dependiendo del club en el que estuviéramos metidos, el Estado nos trataba mejor o nos trataba peor. Por eso, durante toda la época colonial surgieron gremios de industriales, gremios de artesanos, gremios de comerciantes, de agricultores, sindicatos, y si no, pues también estaba la iglesia o el ejército para volverte parte de un club y ejercer presión. Dependiendo de qué tan buenos conectes tenías o de qué tan fuerte era tu lucha, mejor te iba con el Estado. Esta visión corporativa de la sociedad anula la potestad del individuo de valer por sí mismo, y yo considero que es una de las causas psicológicas de que el latinoamericano siempre piensa: ¿qué dirá la sociedad de mí? ¿Qué pensarán de mí? Y entonces el individuo tiene pánico a ser sí mismo porque antes tiene que pertenecer. Aparte, esto logró que los derechos de propiedad privada fueran dados a concesión. Y les pongo el ejemplo de mi país. Guatemala tiene una población 40% indígena, y entrado el siglo XX los indígenas no podían votar, no podían hacer leyes y tampoco podían acumular propiedad privada. Entonces nos preguntamos por qué son poblaciones que les cuesta tanto entender el mercado o la productividad o la noción de ahorro, de gasto, de deuda. Pues es obvio, los han mantenido excluidos durante siglos del sistema económico. Subidas de impuestos constantes, porque entonces el Estado se vuelve este semidios que necesita ser mantenido, expropiaciones a cada rato, y el sistema de encomiendas, que si bien no nos gustó ser esclavos, porque la esclavitud era muy fea, nos inventamos el sistema de encomiendas donde a un español se le delegaban 500 indios para que los cristianizara y les diera trabajo en la hacienda, pero el único problemita es que le pagaban a la gente con moneda que solo era intercambiable en la tienda de la hacienda. Entonces el pobre cuate a fin de mes le paraba debiendo de vuelta al patrono y no podía ahorrar o irse a otro lado a consumir. Eso crea una esclavitud mental, aunque no física. El segundo principio de opresión es el mercantilismo estatal. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que los problemas de América Latina son culpa de ese capitalismo salvaje, explotador, inhumano, que no quiere a los pobres y que los quiere sometidos? Yo lo he escuchado miles de veces. Sin embargo, cuando buscamos lo que la palabra capitalismo significa, tanto en la definición de Carlos Marx como en la Adam Smith, nos damos cuenta que capitalismo no significa más que libre mercado. ¿Libre de qué? Libre de privilegios, de monopolios, de oligopolios, libre de aranceles, libre de trabas burocráticas, libre de cualquier
tipo de obstáculo que ponga a unos a poder comerciar y le prohíba a otros poderlo hacer. Díganme ustedes cuándo en América Latina hemos tenido libre mercado. Porque si yo como guatemalteca quiero venir a poner una cafetería a cualquier lado en Sudamérica, no les cuento el chorro de sobornos, de impuestos y de corrupción y de burocracia en el que tengo que involucrarme. Tampoco podemos migrar libremente y tener un mexicano trabajando en Perú en cuestión de 2 semanas sin ningún problema. Entonces, ¿cuál libre mercado, perdón? ¿Cuál capitalismo? El único medio intento capitalista que tuvimos en el continente fue con los Chicago Boys, a un precio bastante alto, aquí en Chile, y aún así ustedes mismos ahora se están cuestionando si lo quieren cambiar. Entonces, si no llamamos a las cosas por su nombre, no las vamos a poder cambiar. Lo que hemos tenido en América Latina durante toda la historia se llama mercantilismo estatal. Y mucha gente dice que España, cuando nos trajo the Western Way of Life, nos trajo capitalismo. Mentira. España le tenía prohibida la entrada al Nuevo Mundo a gitanos, judíos, árabes, alemanes, franceses, ingleses. Y prácticamente ninguno que no fuera español podía venir aquí a comerciar. No solo eso nos hizo muy xenófobos, sino que encima nos restringió a poder comerciar con cualquier otra persona. Todo el comercio que salía y entraba de las Indias era regulado en una oficinita en Sevilla, cerca del puerto de Cádiz, que se llamaba el Consejo de las Indias. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuál capitalismo? ¿Cuál libre mercado? Más de 1 millón de normas fueron decretadas para regular el comercio. 1 millón de normas durante los 3 siglos de vida colonial, cuando el 80% de la población no sabía leer ni escribir. El siguiente signo de opresión es el privilegio. Esto que está aquí es el mural de Diego Rivera sobre la revolución que está puesto en uno de los palacios de gobierno del Distrito Federal. Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo, comunistas hasta el hueso, tuvieron hospedado en su casa a León Trotsky cuando Stalin le quería volar la cabeza, porque ya no le era útil para la revolución, como tampoco Camilo le fue más útil a Fidel Castro, o el Che ya no le fue útil, y siempre, ¿verdad?, se deshacen de ellos. Y este mural que está aquí lo pongo por 2 razones. La primera, yo soy fan de la cultura comunista. Cuando fui a Budapest, agarré un bus y me fui 300 kilómetros fuera de la ciudad a un predio, un parqueo que tienen ahí, que le llaman el Museo del Comunismo. Y lo que tienen es todas las estatuas de Lenin, de Stalin, de Marx, de Engels, que tenían desplegadas por toda Budapest durante toda la revolución bolchevique y el predominio de la Unión Soviética. Fue un gusto para mí ver esas estatuas tiradas ahí en medio de la nada. Me meto en la casa de Frida Kahlo, tengo un reloj que me trajo mi mejor amiga de China, de Mao Zedong, con la manita así. Tengo pósters soviéticos, colecciono cualquier artefacto de tipo comunista que se vende en el mercado capitalista, es un goce personal. Pero aparte me sirve para poder entender la cosmovisión y poderme poner en los zapatos del enemigo. Porque yo creo que para poder atacar al enemigo hay que leerlo, hay que entenderlo y hay que meterse en su cosmovisión. Y este mural, Diego Rivera lo pintó en los años 30, acabadita de salir del horno la revolución bolchevique, cuando él pensaba que ese tipo de revolución era lo que iba a traer igualdad en América Latina. Y lo pongo aquí porque es una excelente foto de lo que es el privilegio. Privilegio viene de las palabras latinas privis, que significa privado, y legum, que significa leyes, o sea, leyes para los privados. En América Latina nunca hemos tenido igualdad ante la ley. Siempre hemos hecho todo lo posible por diferenciarnos por cosas absurdas que no tienen nada que ver, como por ejemplo nuestro color de piel, la clase social en la que nacimos, quiénes son nuestros papás y cuánto dinero tenemos en la billetera. Y eso persiste hasta hoy. La gente vale por el carro que maneja, la ropa que se pone, el lugar donde estudia o donde vive. Durante siglos hemos hecho todo lo posible para que el noble sea diferente del cura, el cura del guerrero, el guerrero del artesano, el artesano del obrero y el obrero del esclavo. Las leyes aquí han servido para privilegiar a unos grupos por encima de los derechos de otros grupos, no para que seamos iguales ante la ley. Esto produce un efecto más nocivo aún. Aquí la gente no vale por su mérito. Aquí la gente no vale por lo que tenga en la cabeza.
sino que la condenamos durante siglos a que si nacían en un estrato, en ese estrato se morían, lo cual impide la movilidad social y lo cual también estratifica las relaciones económicas, porque toda la economía está basada en que trabajen unos para que otros vivan bien. Luego, la transferencia de riqueza. En América Latina concebimos la riqueza como un pastel que nunca se mueve. Y ese pastel, obvio, lo que hay que hacer es partirlo en más pedacitos para darle un poquito a cada uno y no solo dejarlo en unos pocos. Ahora, el problema es el siguiente. Pensemos en el planeta Tierra, ¿sí? Este es el episodio Cosmos y Carl Sagan de la presentación. Pensemos en el planeta Tierra. El planeta Tierra es una pelota azul que ha estado flotando en el espacio sideral por los últimos 4.5 mil millones de años. Flotando, con la misma cantidad de agua, la misma cantidad de minerales, la misma cantidad de tierra y la misma cantidad de recursos. Todo ese tiempo. Un día surge la especie humana y aparecen los cavernícolas. Y los cavernícolas tenían cuevas y tenían fuego. Y eso era básicamente todo lo que tenían. Y hoy los seres humanos tenemos fundaciones para el progreso, PowerPoints, clickers, micrófonos, ropa, smartphones, cámaras, arquitectos, filósofos, matemáticos, artistas. ¿De dónde vino todo eso? Si la pelota azul siempre ha tenido los mismos recursos. Bueno, todo eso ha venido del único recurso inagotable que existe en este mundo. Y ese recurso, mis queridos amigos, es la mente humana. La mente humana es la única cosa capaz de crear algo que no existía con los recursos que durante millones de años han existido en esta pelota azul. J.K. Rowling se estaba muriendo de pobreza dentro del welfare state inglés hasta que un día se sienta en una cafetería y escribe un pequeño libro que se llama Harry Potter. Hoy la mujer tiene más plata que la reina de Inglaterra, todo producto de su cabecita. Mark Zuckerberg quería averiguar quiénes eran las chicas más guapas de Harvard y se inventa un software para empezarlas a evaluar. Hoy por hoy ese software se llama Facebook y es la red social más grande del mundo que vale billones de dólares, producto de su cabecita. Steve Jobs tuvo la brillante idea de juntar dos cosas que existían por separado, teléfono celular e internet, en una. Y murió siendo un genio que nos cambió la vida a básicamente todos, porque hasta su competencia se benefició de ese gran invento. Entonces, los ejemplos son vastos de que la riqueza se crea, no se transfiere. Se crea con la cabeza. Pero para tener una cabeza capaz de crear, esa cabeza hay que nutrirla desde la niñez. No solo con buenos alimentos, sino también con amor, como dice el doctor Albino en su tesis sobre la nutrición. Sí. Pero en América Latina no. En América Latina seguimos necios con que la riqueza se transfiere. De los que la producen a los que no la producen. Así fue durante siglos. Aplastamos a los indios, a los negros y a los mestizos para que los nobles criollos vivan bien rascándose el ombligo. ¿Qué propone el populista? El populista propone lo opuesto, que transfiramos la riqueza de los ricos explotadores y productores a los que no producen nada. O sea, en vez de transferir de abajo para arriba, transfiramos de arriba para abajo. Y yo no creo que aquí se trate de transferir riqueza. Aquí se trata de crearla. Y la única forma de crearla es encargándonos de que cada vez tengamos ciudadanos más empoderados, en lugar de más dependientes de aparatos estatales que lo único que saben hacer es deuda e inflación. El siguiente signo de opresión es la ley politizada. Los que son abogados aquí y los que nos están viendo por internet sabrán que en el mundo occidental existen dos vertientes del derecho. La primera es el common law inglés y la segunda es el positivismo francés. La diferencia básica entre estos dos es que el common law inglés concibe que el juez es un tipo sensato, que el tipo es racional, lo suficientemente racional como para poder discernir el bien del mal en cada caso que se le presente y tomar unas decisiones que se van acomodando, derecho consuetudinario se llama eso. El positivismo francés no.
El positivismo francés asume que los jueces son unos tarados que no son capaces de discernir el bien y el mal y que por lo tanto la ley es la ley y no se puede violar. Adivinen cuál de las dos ramas influyó a América Latina, ¿verdad? Esa es la razón por la cual los nazis en los juicios de Nuremberg dijeron, es que la ley decía que había que matar judíos, entonces yo cumplí la ley y los maté. Esa es la razón por la que cuando vamos a una oficina burocrática a sacar un permiso de licencia de conducir o un registro sanitario, después de hacer 3 colas, llegamos con la burócrata, entregamos el papelerío absurdo y nos dice, ay, fíjese que me trajo la fotocopia en tamaño carta y la ley dice que el tamaño es bond. Y uno así como, señorita, igual ahí está el documento. Sí, pero la ley es la ley, fíjese. Entonces, como la ley es la ley, tenemos sistemas absurdos que nadie lee, como en mi país, donde hay 70,000 leyes. A ver, el dolor de cabeza más grande que uno se puede dar es leer una ley latinoamericana. Es que es de matarse. Porque lo primero que tiene que hacer uno es empezar a leer todo ese palabrerío innecesario, empezar a tachar y decir, ah, esto es lo que quiere decir. Y tenemos poblaciones que viven abstraídas completamente por los sistemas políticos que las gobiernan. Y por eso es que los jóvenes, que lo que buscan es expresarse con una fotografía o en 140 caracteres, le tienen alergia a la política, les da asco. Uy, no, qué aburrido. Obvio. Entonces tenemos 2 opciones. Seguimos haciendo leyes que nadie lee y a nadie le importan, o tratamos de modernizar el sistema, como dice Pia Mancini, del Partido Red de Argentina, que hay que traer la democracia al siglo XXI. Aparte de eso, no solo la ley era la ley, sino que solo el 1 o el 2% de nuestras poblaciones podían hacer leyes. Eso es como que yo les dijera que aquí solo Axel y este caballero van a poder hacer leyes, pero esas leyes les afectan a todos ustedes. ¿Qué creen que va a pasar de aquí a 5 años? Que Axel va a legislar para su beneficio y todos ustedes no van a poder hacer nada. Pues esa fue la realidad latinoamericana hasta el siglo XIX. ¿Y qué pasó cuando nos volvimos repúblicas con los 5 principios de opresión? Mercantilismo estatal, transferencia de riqueza, ley politizada, privilegio y corporativismo. No pasó nada. Miren, les cuento la independencia de Centroamérica. Es un caso de morirse de la risa. Centroamérica, que somos esos 5 paisitos que no hay modo que nos pongamos de acuerdo, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá cuando quiere, nos independizamos un 15 de septiembre de 1821, básicamente porque España estaba en la quiebra y ya no podía con nosotros. O sea, no éramos nosotros los que nos queríamos independizar, sino que básicamente nos dijeron, ya no los podemos mantener, fíjense. Entonces eso es como que un papá le abra la puerta de la casa a los niños y les diga, niños, me quedé sin trabajo, así que vayan a la calle y búsquense la vida. Y uno como niño, los 5 niños centroamericanos fue como, pero papá, yo no me quiero ir, yo no sé vivir en república. Así nos independizamos. No solo eso, el acta de independencia de Centroamérica fue firmada en papel sellante del rey Fernando VII de España. Ni nuestro propio papel pudimos conseguir. Y lo hicimos bajo 3 condiciones. La primera condición, lealtad absoluta con la corona española. La segunda condición, la Iglesia Católica es la única que puede operar. Y la tercera condición, se preserva el status quo de diferentes códigos de leyes para diferentes grupos. Entonces seguimos manteniendo leyes para indios, leyes para esclavos, leyes para nobles, leyes para estos. No tuvimos chance de hacer repúblicas que realmente dejaran de existir en el papel y pasaran a la realidad. Con ese tipo de sistema, por lo tanto, nos volvimos repúblicas y seguimos acarreando lo que España nos había dejado. Ahora, si la ley no está para dar privilegios ni para discriminar a unos en favor de otros, ¿para qué está la ley? Mejor olvidémonos de todo esto, deshagamos el Estado y vivamos en anarquía, ¿o no? Pues hay un autor que a mí me gusta muchísimo, a mí me encantaría viajar en el tiempo, irle a pedir matrimonio, él se llama Federico Bastiat. Él vivió en Francia y fue un legislador que realmente fue un deslegislador, porque mientras él estuvo en el Parlamento en Francia, se encargó de quitar leyes para hacerle la vida más sencilla a la población en lugar de poner más leyes. Y él dice,
La ley no tiene por misión regir nuestras conciencias, nuestras ideas, voluntades, instrucción, sentimientos, intercambios, dones o placeres. No, la ley no está para todo eso. La misión de la ley consiste en impedir que en todas esas materias los actos de unos aplasten o atropellen los derechos de los otros. O como dijeron los Beatles, live and let live. O como dijo Jesucristo, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Para eso está la ley. Pero en América Latina no lo concebimos así. También dice Bastiat, la ley se ha pervertido bajo la influencia de dos fuerzas radicalmente diferentes. La primera, el egoísmo falto de inteligencia. Y la segunda, la falsa filantropía. Hay una verdad, mis queridos amigos, a la que todo ser humano debe llegar a concluir en paz de su corazón si es que no quiere vivir como un incongruente que cuando es joven es comunista y luego ya cuando tiene la riqueza es capitalista en la vejez. Esa verdad es que todos somos egoístas. Todos y cada uno de los 7,000 millones de seres humanos que están corriendo por este mundo somos egoístas. Tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias motivaciones y nuestros propios sueños. ¿Y eso está bien o está mal? No sé, pero es una realidad. Y no solo es una realidad humana, es una realidad de todo lo que está vivo. Pececitos, jirafas, elefantes, perros, gatos, aves, todo lo que vive es egoísta. ¿Por qué? Pues porque por alguna razón que aún no entendemos, la vida, desde que se concibe, quiere seguir viva, quiere sobrevivir, busca un refugio, caza animales, pero quiere sobrevivir. ¿Por qué? No sé, tal vez estamos esperando que los aliens vengan por nosotros, pero por alguna razón la vida quiere seguir viva y desde que existe hasta hoy, preserva ese deseo. Y para que cada individuo vivo tenga el deseo de seguir con vida, es necesario que sea egoísta. Es como un gen. Ahora, hay dos tipos de egoísmo. Está el egoísmo falto de inteligencia, que es el del que habla Bastiat, o egoísmo irracional, y está el egoísmo inteligente, o egoísmo racional. La diferencia básica es que los egoístas inteligentes o racionales entienden que su vida, su libertad y su propiedad privada tienen tanto derecho de existir como el del resto de vidas, de propiedades privadas y de libertades de los otros 7,000 millones de seres humanos que hay en el mundo. Los egoístas faltos de inteligencia o irracionales no lo ven así. Ellos creen que su vida, su libertad y su propiedad está por encima de todo el resto de la humanidad y por eso roban, asesinan, violan y matan. Cada uno de nosotros decidimos si vamos a ser egoístas, racionales o irracionales. Eso es problema de cada quien. Pero a mí me da risa cuando se paran los políticos en América Latina, y cuídense de esto, y dicen, yo no tengo intereses personales. Mi único interés es el pueblo, el bienestar del pueblo y nada más que el pueblo. O lo peor, cuando escuchamos a los latinoamericanos decir, necesitamos un hombre bueno, un hombre sin intereses, que no sea egoísta, que piense en el pueblo. Señores, a menos que estén esperando por un marciano, ese político nunca va a venir. Porque todos los seres humanos somos egoístas. Y se los digo yo, que soy de la poca gente en América Latina que antes de meterse a política la estudia en la universidad, que les juro que nunca me llevaron a una clínica, me sentaron en la sala de espera y haya salido una enfermera que me haya dicho, a ver, mija, ponga la mano. Listo, con esta inyección le vamos a extraer el gen egoísta. Listo, usted ya no tiene intereses personales. Vaya, sea político. No, eso no pasa. Los políticos también somos egoístas. Y como otro ser humano tenemos la decisión de ser egoístas racionales o egoístas irracionales. Y la mayoría de nuestros políticos no pueden ver más allá de los 4 años que están en el gobierno porque lo único que les interesa es robar. Y digo yo, ¿para qué? Para luego vivir en casas blindadas con 18,000 guardaespaldas, con las metralletas, con los hijos amenazados de secuestro. Pero esa es la vida que les gusta. Con los Ferraris y las casas y toda la cosa y vivir asediados. Yo tengo un interés egoísta en hacer lo que estoy haciendo.
Primero, porque 5 millones de latinoamericanos hasta la fecha han compartido el mensaje que yo di en Zaragoza el año pasado, lo cual, como le dijeron a Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y como yo llevo 10 años de hacer radio y me preparé para hacer política, en el momento en que eso pasó, yo dije, el trabajo ideal de mi vida, abrir conciencias y lograr que los latinoamericanos vean otra vía. Perfecto. Ese es mi primer interés egoísta. Y el segundo es que yo ya entendí que yo no puedo llegar a la política de Guatemala como hacen todos los políticos en Guatemala para robarle a un pueblo que es desnutrido, miserable, analfabeta, violento y con baja autoestima. Porque yo ya entendí que si yo le robo a un país como Guatemala, lo único que me estoy garantizando es que a mi hija, que todavía no tengo, la violen sexualmente, o que a mi hijo lo asesinen, o que a mi papá lo secuestren. Lo que los políticos en América Latina no han entendido es que el robo de hoy es la violencia del mañana. Y que vivir rico en un país de pobres no sirve de nada más que para asegurar tu muerte. Yo, en cambio, tengo el interés egoísta de hacer política en mi país, si es que algún día Guatemala está preparado para tener un presidente liberal, en donde yo pueda poner leyes para que todo el mundo se enriquezca, para que yo pueda caminar desde la zona 1 hasta la zona 14, que es una vía recta, que no puedes caminar ni 3 cuadras sin que alguien te ponga una pistola y te diga el celular o la muerte, y poder hacerlo. Yo ya me cansé de vivir en un país que es un paraíso tropical, es una cosa hermosa, pero donde estás rodeado de narcos, de pandilleros, de niños desnutridos, de padres que no les importa la gente que traiga al mundo. Yo ya me harté de vivir en un lugar así. Yo quiero vivir en un país donde yo esté rodeada de publicistas, de arquitectos, de músicos, de artistas, de empresarios, de biólogos, de ecologistas, donde cada joven se sienta capaz de construir su propia riqueza, porque en un país donde todo el mundo construye su propia riqueza, todos los demás se dejan en paz. Y entonces yo también puedo hacer mi propia riqueza sin necesidad de robarle a un pueblo. Pero vayan a ver ustedes cuántos políticos piensan así. Y cuánta gente en Latinoamérica está esperando un político que sea un egoísta racional. Y lo segundo es la falsa filantropía, porque como obvio nos enseñan que pensar en nosotros mismos está mal, entonces disfrazamos todo lo que hacemos por el pueblo. Y es mentira, no lo están haciendo por el pueblo. ¿Ustedes creen que Thomas Alva Edison probó 92 veces que un foco encendiera para que hoy nosotros tuviéramos electricidad en esta sala? No, lo hizo porque era su gusto y gana, y con eso benefició a la humanidad, como la mayoría de accidentes. Este es el credo del Movimiento Cívico Nacional, donde yo trabajo, que nació con el objetivo de suplir una necesidad que los partidos en mi país no suplen, que es elevar el nivel intelectual de los ciudadanos. Nosotros existimos, respiramos y nos movemos para rescatar la república de nuestro país, y creemos en Guatemala como una república donde se respete el Estado de Derecho, una Guatemala donde todos los ciudadanos seamos libres e iguales ante la ley, una república sin divisiones, pero sin privilegios tampoco. Creemos en la libertad como el ideal máximo, el respeto a la propiedad privada, la economía de mercado y la protección a la vida como condiciones esenciales para el ejercicio de nuestros derechos. Creemos en la separación de poderes, la elección democrática y en la participación de todos para rescatar la clase política de nuestro país. Y en ese contexto, nosotros en el movimiento cívico hemos hecho una extensa investigación acerca de cuál es el verdadero problema que está atacando a América Latina, y nos dimos cuenta que primero el debate de izquierdas y derechas ya está agotado. Cualquier izquierdista intelectualmente honesto, hasta Eduardo Galeano, por Dios santo, se arrepintió de escribir las venas abiertas de América Latina, que mi mejor amiga le llama las piernas abiertas de América Latina. Pero cualquier izquierdista intelectualmente honesto reconoce que la única forma de salir de la pobreza es a través de la creación de empleo. Y cualquier derechista que ingrese al siglo XXI va a tener que aceptar que ellos no son la autoridad moral del universo y que cada quien decide sus principios morales. Entonces el debate de izquierdas y derechas como que ya está gastado, y nosotros decidimos mejor hablar de república versus populismo, porque la república busca el diálogo, busca que en un país todas las expresiones sean válidas, que aunque yo no esté de acuerdo con los comunistas, exista un partido comunista si les da la gana.
Solo les pido que no quieran vivir del dinero de los demás, ¿va? Ese es el pequeño detalle. La República busca que haya equilibrio de poder, sobre todo del poder más abandonado que tenemos en América Latina, que es el poder judicial. Y es por esa misma falta de justicia que mucha gente recurre al populismo. La República busca la meritocracia, no la dinerocracia. Miren, yo soy mujer, pero yo estoy en contra de las cuotas para mujeres, para jóvenes, para homosexuales, para indígenas, para paralíticos y para quien sea. A mí, honestamente, el aparato reproductor sexual de alguien, su edad, su etnia o sus preferencias no me interesan a la hora de elegirlo para un cargo público. Yo lo que quiero saber es qué tiene en la cabeza. El paquete fisiológico en el que venga envuelto, me da igual. Lo que hay que empezar a valorar en América Latina es el mérito, independientemente de quién lo tenga. Ciudadanos empoderados, ciudadanos que se involucran, que vigilan. La República no está para manipular masas, ni para gobernar gente que no se gobierna a sí misma. Vida, libertad y propiedad privada como los 3 derechos fundamentales de todo ser humano, y el individuo como la minoría más pequeña. El populismo no. El populismo busca la manipulación. Todos, sin excepción, todos los políticos que están gobernando en sistemas populistas en América Latina tienen en este momento contratados a más de 500 jóvenes en call centers que desde la mañana hasta la noche están en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Internet denigrando, insultando, humillando y haciendo uso de falacias ad hominem, por mayoría, de misericordia, de generalización. A esos jóvenes se les está enseñando que el diálogo lógico, con argumentación, no vale de nada. Si Maduro sale un día diciendo que Chávez le habla en la forma de un pajarito, toda Venezuela tiene que decir amén. El populismo no tiene racionalidad, la corrupción es permitidísima y no hay institucionalidad tampoco. Ahora, el populismo siempre ha existido. El populismo es tan viejo como la política misma. Los romanos le llamaban pan y circo. Pero el populismo al que nosotros nos estamos refiriendo es el populismo que actualmente estamos viviendo en este siglo XXI en América Latina. Y que según la investigación que hemos hecho, arranca en 1989, con la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética. Cuando se acaba el muro de Berlín y la Unión Soviética, ocurren 2 sucesos en América Latina. El primero, los partidos políticos comunistas, las guerrillas marxistas, las asociaciones estudiantiles de socialistas, se quedan sin plata, se quedan sin dinero, se cerró el chorro de la Unión Soviética, ahora ¿quién nos va a financiar las AK-47? Hay problema, ¿va? Aparte, América Latina en su mayoría pasa de dictaduras militares a gobiernos civiles. Entonces las guerrillas se quedan como, bueno, ¿y ahora a quién le pongo la bomba? ¿A quién secuestro si ya no hay un dictador militar que esté gobernando? Y en esta confusión agarran un avión y se van a Sao Paulo, Brasil. Y celebran una cosa que se llamó el Foro de Sao Paulo. Y en el Foro de Sao Paulo empiezan a pensar, ¿cómo vamos a llegar al poder? Camaradas, porque ya no hay Unión Soviética, ya no se vale hacer guerrillas, vamos a tener que jugar un nuevo juego. Y ese nuevo juego se llama democracia. ¿Y en qué consiste? Pues camaradas, ese juego consiste en convencer a la población que vote por nosotros. ¿Y cómo lo convencemos? Pues bien fácil. Agarramos el manifiesto comunista de Marx, agarramos esa división de proletario y explotador, le metemos ahí un poco de trópico, agarramos a Hugo, que es tan buen orador, y entonces empezamos a utilizar el populismo para jugar a la democracia. La segunda cosa que pasa en América Latina con la caída del muro de Berlín es que los nuevos presidentes de derecha y civiles que fueron electos agarran otro avión, pero estos se van a Washington, D.C. Y en Washington, D.C. celebran una cosa que se llamó el Consenso de Washington. Y en ese consenso, todos los presidentes acabaditos de elegir levantan su mano derecha a la altura del hombro y juran y perjuran que van a liberar el mercado,
y que lo van a privatizar en sus países, del desastre que fue la CEPAL 30 años antes, que nos dijo, sustituyan importaciones, y después dijeron, ay no, verdad, nos confundimos, perdón, qué mal fue eso. Pues entonces los presidentes de derecha se comprometen a liberar la economía, regresan a sus países y privatizan, vaya si no. Privatizan telefonías, hidroeléctricas, ferrocarriles, aerolíneas, correos, recursos naturales, de todo, pero no liberalizan. En lugar de hacer accionistas a los trabajadores de esa empresa, los privatizan en calidad de monopolios y oligopolios que le dan a sus cuñados, amigos, primos, compañeros de colegio, compañeros del partido, colegas. Pero en el imaginario del latinoamericano, que nunca entiende su historia, porque la historia lo va atropellando antes de que él entienda qué está pasando, el capitalismo fracasó, el neoliberalismo es un desastre. Acuérdense que veníamos de un mundo donde Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran los chicos de la cuadra y el capitalismo había triunfado. Y en el imaginario del latinoamericano lo que hubo aquí fue capitalismo y libre mercado, cuando realmente no fue eso lo que hubo. Hubo más mercantilismo estatal. Pero eso sirvió para que Hugo Chávez se levantara un día en 1998 y dijera, el capitalismo imperialista yanqui nos tiene como nos tiene, la vía es el socialismo del siglo XXI. Y detrás de él, Fidel feliz, porque finalmente tuvo un hijo pródigo al cual pasarle la estafeta de las Olimpiadas comunistas para asegurarse que otra región del continente permaneciera en la miseria. Y luego vino Rafael Correa, Evo Morales, ahora Dilma Rousseff y Cristina Kirchner, Daniel Ortega, en mi país que nos está gobernando un exmilitar de derechas, igual de populista, en fin. Lo peor del caso es que los de derecha, cuando vieron que los de izquierda ganaban las elecciones con el populismo, se volvieron populistas también. Y hoy lo que tenemos es una competencia para ver quién es el mejor Santa Claus y quién reparte más cosas con dinero ajeno. ¿Y por qué la república? Pues miren, los griegos, que como no tenían smartphone, se ponían a filosofar, empezaron a pensar, ¿qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Y cuáles son sus derechos? Y los griegos llegaron a 3 conclusiones básicas. Todo ser humano tiene 3 derechos fundamentales: su vida, su propiedad privada y su libertad. La vida, pues bien fácil, naces de tu mamacita, naces con vida, tienes derecho de que nadie te mate, derecho a la vida. Al mismo tiempo que naces con tus primeras cuerpo y mente. Sin cuerpo naceríamos y seríamos una masa amorfa que no tiene ojos para absorber la realidad, que no tiene oídos para escuchar la realidad, que no tiene boca para expresar lo que piensa, que no tiene manos para poder construir y que no tiene pies para poderse mover. Nuestro cuerpo es nuestra primera propiedad privada y nosotros decidimos qué hacemos con él. Si le ponemos un tatuaje, si lo emborrachamos, si lo engordamos, si lo adelgazamos, si le damos ejercicio, nosotros decidimos. Nuestra segunda propiedad privada es nuestra mente. Nuestra mente es como un software. Y el día que nosotros nacemos, nuestra mente hace pling, como las computadoras, y se prende. Starting. Y desde el día que nacemos, nuestra mente empieza a recolectar conversaciones, memorias, anécdotas, libros, películas, problemas, soluciones, alegrías, tristezas, corazones rotos, divorcios, muertes. Y el día que morimos, nuestra mente hace shutdown y se apaga. Nuestra mente también es nuestra propiedad porque nosotros decidimos qué información le metemos, qué información le sacamos, con qué cosas la ejercitamos, con qué cosas no la ejercitamos. Nosotros decidimos qué pensamos, en qué momento lo pensamos y por qué lo pensamos. Y cada uno tiene su propia mente y lo que cada uno está pensando en este momento en su software mental es completamente distinto al del que está a la par de ustedes. Nadie comparte su pasado, nadie comparte su presente y nadie comparte su futuro. Quien procesa su realidad desde su propia manera. Con esas nosotros entonces podemos acumular todo el resto de propiedades privadas que queramos.
empresas, casas, automóviles, etc. Y el tercer derecho es la libertad, porque de nada te sirve nacer con vida, con cuerpo y con mente, si te ponen una cadena con una pelota de hierro y no te puedes mover, y no puedes hablar, no puedes trabajar. Libertad, propiedad privada, vida. Lo maravilloso y hermoso de estos tres derechos es que existen en cada uno de nosotros sin que afecte que existan en alguien más. Que yo esté viva no impide que ustedes estén vivos. Que yo acumule propiedad privada y que tenga cuerpo y que yo tenga mente no impide que ustedes acumulen propiedad privada y tengan cuerpo y tengan mente. Y que yo tenga libertad de expresarme tampoco impide que ustedes tengan libertad para hacer exactamente lo mismo. Pero entonces en Grecia surgió un grupo que dijo, no, esos no son los únicos tres derechos. Y ese grupo también ha surgido ahora en América Latina. Y ha surgido en muchos lugares. Y dijeron, no, hay otros derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la ropa, derecho a jugar y próximamente en la Carta Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el derecho universal al Internet. Y como los griegos no eran ideólogos, sino que eran filósofos, ellos se ponían a pensar, ok, ¿y cómo cambia esto el panorama? Pensemos, cuando nosotros nacemos de nuestra mamacita, lastimosamente no nacemos con un vale que diga, vale por toda la educación de kindergarten, primaria, secundaria y universitaria que este niño va a necesitar, ya todo está pagado. No, no. Tampoco nacemos y nacemos los bebés así con un vale que diga, vale por todas las medicinas, operaciones, inyecciones, doctores y enfermeras que esta persona va a necesitar hasta el día de su muerte, hasta el entierro está incluido. No. Y para desgracia de todos los hombres de la humanidad, ninguna mujer nace con un vale que diga, vale por todo el shopping, zapatos y maquillaje que esta mujer va a necesitar por el resto de su vida. No. Sería maravilloso. Señores, sería hermoso, fantástico, divino y sería un mundo de color rosa con unicornios, que todos los niños nacieran con esos 3 vales y 800 más. Pero no es así, ni modo. Vivimos en un mundo de escasez, donde las cosas no crecen en los árboles y para tenerlas hay que producirlas. Y para producirlas hay que incentivar a alguien a que las haga. Y para incentivar a alguien hay que pagarle. Porque la mejor forma que esta humanidad ha encontrado, aunque no sea perfecta, pero la mejor forma que la humanidad ha encontrado para incentivar a alguien a que produzca algo es pagándole dinero. Porque el dinero emancipa. El dinero es un papel y vos decidís qué haces con tu sueldo. Si te lo gastás, si lo invertís, si te emborrachás con él, si lo perdés, si lo donás, si lo ahorrás. Cada quien decide. Y esa es la mejor forma que hemos encontrado para pagar por todas las cosas que no crecen en los árboles. Ahora, imagínense ustedes, y vamos a hacer este ejercicio, que de acá para allá empiezan a exigir derecho a la salud, como grupo, como gremio. Y de acá para acá empiezan a exigir derecho a la educación. Y yo soy gobernante. Y entonces digo, bueno, para poder pagar los doctores, los médicos y los hospitales de este grupo, todos ustedes me van a dar un poquito de su propiedad privada y vamos a pagar por esto. Como que ellos se vuelven ciudadanos VIP First Class, ¿no? Y ustedes se vuelven como ciudadanos de segunda categoría. Bueno, hagámoslo al revés. Para pagar por las escuelas, los maestros, los libros y los cuadernos que ellos quieren, todos ustedes me van a dar un poquito de su propiedad privada. Entonces como que los ciudadanos VIP First Class se vuelven ellos y ustedes se vuelven ciudadanos de segunda categoría. ¿Quién viene primero? ¿El derecho de educarse de una niña en Viña del Mar? ¿O el derecho a tener zapatos de un niño en Santiago? ¿O el derecho de alguien en el norte de tener medicinas? ¿A quién pongo primero? ¿Y a quién le quito plata para suplir eso? Los griegos se dieron cuenta que era imposible poner a alguien por encima de otro, porque entonces se rompe el principio básico de igualdad ante la ley. Entonces la conclusión a la que llegaron fue, señores, si queremos igualdad ante la ley, los únicos 3 derechos que se pueden garantizar son estos.
Y cuando se garantizan bien, cada quien luego accede a las cosas que elige acceder. Ahora, si no queremos igualdad ante la ley y queremos unos grupos privilegiados con el dinero de otros, perfecto. Tengamos una lista de Santa Claus de derechos y no pasa nada. Pero lo que no podemos hacer es ser hipócritas y decir que son más iguales que otros. Porque multipliquen el ejercicio que yo acabo de hacer con ustedes por 17 millones de chilenos unidos en diferentes sindicatos y grupos donde cada quien quiere estar primero. Otra cosa que los griegos vieron es que gobernar era bien difícil, porque cuando gobernaba uno, el desgraciado se volvía un dictador. Cuando gobernaba un grupo, se volvía una oligarquía que solo para ellos gobierna. Y cuando gobernaban todos, era una demagogia espantosa. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo aseguramos la libertad? ¿Cómo diseñamos un sistema? ¿Cómo combatimos la tiranía del poder? Esas son las preguntas que ellos se formularon y la conclusión maravillosa a la que llegaron fue, ¡tarán!, la República de Aristóteles. La de Aristóteles, porque la de Platón es un poco comunista, de una vez se los advierto. La República vino a tratar de minimizar los errores que producían las dictaduras, las oligarquías y las demagogias. Y su principio es bien básico. Vamos a tener un líder que se va a llamar presidente, pero ese presidente no puede hacer lo que le dé la gana, no, porque va a haber un congreso, idealmente un congreso dividido en dos cámaras, un senado y una cámara de los comunes. En el senado deben estar los filósofos del país, los intelectuales, los Albert Einstein, los genios, los geeks, los científicos capaces de ver hacia un futuro más allá de lo evidente. Y en la cámara de los comunes debe estar representado el obrero, el artesano, el carpintero, el maestro, el comerciante, el mercader, la clase trabajadora. Y el objetivo del Congreso es que los filósofos intelectuales que ven más allá de lo evidente, no se les olvide que hay trabajadores que están viviendo en el hoy, y entonces esas dos partes dialogar, intercambiar ideas para decirle al presidente, hasta aquí tu límite. Y la República funciona así, solo si hay democracia. O sea, si todo el resto de ciudadanos puede decidir quiénes los van a representar en esas cámaras. Una república sin democracia se vuelve una tiranía de las oligarquías. Y una democracia sin república se vuelve una tiranía de las demagogias. Se necesitan la una a la otra, se componen de un gobierno mixto que solo funciona cuando hay un organismo judicial capaz de fiscalizar al gobierno cuando se porta mal o cuando el hijo de la presidenta busca préstamos por debajo de la mesa, pero también cuando los ciudadanos se portan mal. Es necesario ese organismo judicial. Obviamente también es necesario que los ciudadanos se involucren y que los mejores gobiernen por mérito. La humanidad ha concebido tres repúblicas: la República Romana, la República de Estados Unidos, ojo, Estados Unidos 1776, no Estados Unidos 2015, Obamacare, 18 trillones de deuda, dos Estados Unidos completamente diferentes, y la República de Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Las tres sucumbieron ante un imperio, ¿sí? Siempre que está la noción de que un imperio debe expandirse, tanto Julio César como Obama como Darth Vader lo que querían era eso, ¿no? Que el imperio se expandiera y la república sucumbiera. ¿Y por qué el populismo es la antítesis de la república? El populista basa su dicotomía en dos conceptos: pueblo y antipueblo. El pueblo se vuelve sinónimo de gobierno, o sea, el que esté en contra del gobierno no es pueblo. Así dicen en Brasil ahorita con las protestas de la Vía Paulista. Nadie de los que está ahí es pueblo, pero son 2 millones de personas, sí, pero ese no. Ah, ok. El pueblo representa el sumum de todas las virtudes en una sociedad. El pueblo es desinteresado, aunque venda su voto por una gallina. El pueblo es honrado. El pueblo es inocente de todos los males habidos y por haber en una sociedad. Y el pueblo está dotado de un instinto político infalible. El pueblo nunca se equivoca con el idiota que elige. Y luego está el antipueblo.
El antipueblo es la causa de todos los males habidos y por haber en una sociedad, incluidas erupciones de volcanes, maremotos, tsunamis y terremotos. Y casi siempre toma tres cuerpos. El populista casi siempre tiene tres enemigos. Uno anterior, que usualmente es el dictador militar de derechas. Uno interior, que usualmente es la parte productiva del país o los empresarios o las marcas. Y uno exterior, que casi siempre son los yanquis. También puede tomar cuerpos como la oligarquía y la monarquía. Cuando el populista habla, obviamente todo el mundo quiere ser pueblo, pues nadie quiere estar del lado del antipueblo. Pero yo pregunto, ¿quién es pueblo? ¿Dónde vive pueblo? ¿A qué huele pueblo? A mí me encantaría un día ir a la casa de pueblo y tocarle la puerta. ¿Está pueblo? Que saliera pueblo. Multiétnico y pluricultural. Y me dijera sí, y yo le dijera pueblo. Yo vengo a preguntarte porque estoy bien confundida. Todo el mundo habla en tu nombre, pueblo. Cristina Kirchner habla en tu nombre, Dilma Rousseff habla en tu nombre, Michelle Bachelet habla en tu nombre, Daniel Ortega habla en tu nombre, el Che Guevara hablaba en tu nombre, Fidel Castro habla en tu nombre, Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong. Todo el mundo habla en tu nombre, pueblo. Pero tú nunca te pronuncias. Tú como que nunca nos dices qué es lo que realmente te importa. Y cada quien tiene su versión de lo que tú quieres. Creo que esto se... Ahí está. Pueblo no existe. Pueblo no llora. Pueblo no siente. Pueblo no trabaja. Pueblo no tiene familia. Pueblo es una palabrota que la humanidad se ha inventado para concebir la vida en colectividad. Lo que existimos realmente somos individuos. Y por supuesto, cada vez que el populista habla, todo el mundo quiere ser pueblo, nadie quiere estar del lado de antipueblo, porque no solo eso significa pagar las cuentas, sino también cargar con un peso social que nadie quiere. Y sería todavía más fácil si los populistas nos mandaran a nuestra casa un listado y nos lo metiera Bachelet debajo de la puerta, 17 millones de chilenos, ¿no? Imagínense ustedes que mañana les llegara una lista partida por la mitad que dijera: de los 17 millones de chilenos, con nombre y número de identificación, esta mitad, 8.5, son pueblo. Y esta mitad, con nombre y número de identificación, son antipueblo. Al menos así uno llegaría a su casa, abre la lista y dice: ah, bueno, me tocó ser antipueblo, me jodí. Pero no, los populistas no nos hacen ese favor. Entonces nunca queda claro quién está de qué lado. Y eso produce odio entre la sociedad. Es el primer paso del manual del populista. Cuando uno infunde odio en la sociedad empieza a dejar de cooperar, empieza a dejar de dialogar, empieza a dejar de preocuparse por los árboles, los niños, los ancianos. Y entonces un día surge el populista y dice: yo Superman, me voy a encargar de todo. Y nosotros le decimos: sí, encárgate, es igual esta sociedad, yo no voy a trabajar por ella. Una vez hay odio en la sociedad y el populista gana las elecciones, el primer paso es eliminar del legislativo cualquier oposición, o sea, quitar a los científicos, filósofos del Senado y quitar la representación de los trabajadores y poner él a su gente o convencer a los diputados que ya están de que se transfuguen al partido que él quiere, como pasó en mi país, que en el 2012 votamos por un congreso y el partido minoritario de ese entonces hoy es el partido mayoritario porque logró convencer a todos dentro del congreso que se fueran con ellos. Absurdo, pero cierto. Comprar jueces para evitar juicios y castigos, porque obvio, si vas a empezar a robar y vas a empezar a hacer lo que te dé la gana con el dinero del pueblo, no puedes tener jueces que te estén fiscalizando. Y si no, pues hacemos como Cristina Kirchner con el caso Nisman. Lo cuarto es reformar la Constitución. ¿Para qué? A saber, pero reformémosla. ¿Por qué? Porque la que hay no sirve, porque solo beneficia a unos. ¿Y qué vamos a poner en su lugar? No sé. ¿Y qué artículos queremos reformar? Tampoco, pero reformémosla. Ok. Y una vez se abre esa caja de Pandora, empieza la reelección indefinida y los límites a la libertad de expresión, a la propiedad privada y a la prensa, que son los siguientes pasos. El tener una prensa con periodistas pagados para que digan lo que tú quieres que se diga. Por último, anular al individuo y a sus tres derechos en nombre de ese pueblo.
Ay, volví a perder el silbato, es que le decían, va. A ver si anda por ahí. Sí. Por último, como estoy en un continente futbolero, yo hago una comparación entre república versus populismo, haciendo caso a pues, nuestra tradición futbolera para explicar que la república concibe al gobierno como un árbitro, ¿sí? Un árbitro que lo que tiene que estar haciendo es vigilando que la gente en la cancha esté ejerciendo sus 3 derechos individuales. No, no lo tengo aquí. Bueno, pues se lo imaginan. Sus 3 derechos individuales, ¿sí? El árbitro tiene que estar vigilando que los ciudadanos dentro de la cancha estén ejerciendo su derecho a la vida, a su propiedad, a su libertad, jugando al juego de la vida. Y el árbitro vigila. Y vigila porque nunca falta y siempre ha habido el jugador que se porta mal y le mete un codazo al derecho de propiedad privada a uno, le mete una patada al derecho de la vida de otro o empuja la propiedad privada de otro. Cuando el árbitro ve esa falta, lo que tiene que hacer es pitar y sacar de la cancha a ofensor y ofendido, llevarlos a juicio y decir, a ver usted, contra su propiedad, contra su libertad. Se escucha a ambas partes, se hace un juicio, se hace un castigo y se regresa a la víctima, a la cancha, para que el juego continúe y al culpable se le mete en la cárcel. Y continúa el juego. Según la República, el gobierno tiene esa función, la de ser árbitro de ciudadanos empoderados que estén musculosos como Cristiano Ronaldo o chaparritos como Lionel Messi, pero capaz de hacerse cargos de su propia vida. Empoderados. El populista no. El populista concibe que el gobierno debe ser árbitro, portero, delantero, defensa, pateador, goleador, el público sentado en el estadio, la seguridad que hay en el estadio, el dueño del estadio y todavía los que están afuera tratando de comprar entradas revendidas para ver el partido. Para el populista el gobierno lo es todo, porque concibe que los ciudadanos son tan tarados, tan miserables y tan ignorantes que no pueden solitos, que necesitan de él para que los chinee. ¿Y cómo hace el populista para pasar de ser mero árbitro a hacerlo todo? Con el manual que les acabo de enseñar. Pasa a ser portero, delantero y jugador en el momento en que toma el legislativo. Pasa a ser los policías del estadio cuando toma el judicial y pasa a ser el público sentado en las gradas cuando agarra la libertad de prensa y coarta la libertad de expresión. Y pasa a ser el dueño del estadio cuando empieza a expropiar. Y un día el ciudadano camina en su estadio, ahora pintado de un color triste, porque me gusta también que aquí en la fundación hayan agarrado el color rojo igual que en la Marroquín, que el fundador de mi universidad decía, hasta el color le voy a quitar a esos desgraciados. Entonces voy a decir un color triste por no decirle rojo. Y pregunta, ¿a qué hora pasó todo esto? Porque esto no pasa de un día para otro, mis amigos. Esto es el efecto de la ranita en la olla con el agua, poquito a poco hasta que se achicharra. Obviamente la gasolina del populismo es la corrupción. No es casualidad que Petróleos de Venezuela lleve desde el año 2003 sin entregar un solo estado financiero público. Nadie sabe cuánto dinero Venezuela le ha dado a Nicaragua, a Ecuador, a Bolivia, a Brasil incluso, cuánto pagó por la deuda externa de Argentina. Nadie sabe. Ese desorden en el gasto es necesario para que el populista se pueda mantener en el poder prometiendo cosas absurdas que supuestamente van a sacar a la gente de la pobreza y que realmente no lo hacen, la perpetúan en ella. ¿Y qué hay de las minorías? ¿Y por qué la República dice que la minoría más pequeña es el individuo? Pues miren, yo como ya se dieron cuenta, mi trabajo es poner la política en términos sencillos para ver si los jóvenes se despiertan y la hayan así bonita. Entonces un día me puse a pensar cómo le hago para hacer entenderle a la gente que la minoría más pequeña es el individuo y que si no respetamos al individuo no hay modo de sacar al pueblo adelante. Y me puse a pensar en Rubik, compatriota de mi abuelo el húngaro, y en su cubo de varios lados y con colorcitos. Y entonces se me ocurrió el Republics Cubo. Y el Republics Cubo lo hice para explicar que todos somos minoría. Aquí hay 5 categorías, pero el cubo pudiera tener otras más, las que ustedes quieran. Aquí está
sexualidad, creencia religiosa, música, ideología política y continente donde naciste. Si cada uno de ustedes busca su predilección en cada columna, lo que va a tener al final es una línea de colores única y especial de ustedes. Y se van a dar cuenta que todos en algo somos minoría. Por tener o por no tener tatuajes, por ser budistas o ser cristianos, porque nos gusta el reggaetón o nos gusta el rock, porque somos socialistas o somos anárquicos, pero en algo todos somos minoría. Por lo tanto, la minoría más pequeña es, como se dijo en la lista de Schindler, quien mata una vida mata 1000 vidas, y quien salva una vida salva 1000 vidas. Y por lo tanto es una hipocresía de parte del populista decir que en nombre del pueblo vamos a pelear los derechos de un solo individuo. Así no vamos a llegar a ningún lado. Pero ya les hablé de fútbol, de política, de economía, de historia, de opresión. ¿Y saben qué? Lo peor que está haciendo el populismo no es nada de esas cosas. A pesar del daño económico, del daño institucional, del daño político, el verdadero y el más grave de todos los daños que el populismo está haciendo es psicológico y mental, porque nos está dejando con generaciones de personas que se sienten desempoderadas y sin ser capaces de salvar su propia vida. Y todo empieza con el círculo del victimismo que da paso al populismo, aquí, en una educación de víctimas. Ustedes que son padres de familia, me imagino que cuando mandaron a los niños al kinder se encargaron de que llevaran la mochila, todos los cuadernos, la comida y esas cosas. Y cuando los niños se gradúan de secundaria, creo que Latinoamérica entera festeja como nunca antes en la vida. Le festejan más a uno el high school que la universidad. Que la niña vaya con el mejor vestido, que vaya al salón de belleza para tener el mejor pelo, al chico le compran el traje Hugo Boss, la mejor corbata, la loción más cara y vámonos todos de fiesta. Los papás latinoamericanos se preocupan de todos esos detalles en el colegio. Pero pregunto yo, ¿cuántos papás en América Latina, de los que están aquí presentes y los que nos están viendo por internet, abrieron el libro de estudios sociales o de historia de sus hijos en quinto primaria, en sexto primaria, para saber qué cuento les están contando? ¿Víctimas de qué los están haciendo? ¿Víctimas de los españoles? ¿Víctimas de los yanquis? ¿Víctimas de la oligarquía? ¿Víctimas de qué? Esta foto la tomé en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Es el stand de la Cámpora. Que la universidad se pinte de pueblo. ¿Quién es pueblo? La izquierda está con Cristina y con el Proyecto Nacional Popular y Latinoamericano. Súmate a la militancia. PCCE Universidad. Revolución es sentido del momento histórico. Fidel Castro. Universidad de Buenos Aires, noviembre 2014. ¿Víctimas de qué, señores? Porque el problema está en que la gente que es educada como víctima crece con baja autoestima. Cree que vino a este mundo a sufrir. Cree que por ser latino hay una clase oligárquica que algunos creen que son los judíos, otros creen que son los marcianos, que la tiene oprimida mentalmente y que hay una conspiración mundial para tener a todo el mundo aplastado. La gente con baja autoestima no se la cree. No se cree capaz de salir adelante ni de poder cambiar las condiciones de su vida. Cree que si su papá fue alcohólico, ellos están condenados a ser alcohólicos. Creen que si viven en la pobreza tienen que ser pandilleros. Y esa gente con baja autoestima es insegura en sí misma. Esa gente es capaz de clavarse una t-shirt del Che Guevara con tal de pertenecer a una sociedad podrida antes que meterse a Wikipedia a descubrir quién era ese asesino. La gente insegura de sí misma necesita pertenecer a la sociedad. Y cualquier barrabasada que la sociedad esté apoyando, ellos la van a apoyar. No solo eso, le tienen un pánico a tomar riesgos. Riesgos personales, riesgos sociales, pero sobre todo riesgos económicos. Si ustedes le dicen a alguien con este perfil, ¿por qué no pones tu propia empresa? ¿Por qué no haces un negocio? Te contestan, yo poner un negocio.
No, hombre, ¿cómo vas a creer? Con el mercado como está, con los Estados Unidos oprimiendo, con esto, con el otro. No, 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 no. ¿Y qué pasa si pongo mi dinero y luego fracaso y me voy a la quiebra? Bueno, pues hay mucha gente que ha fracasado y después ha salido. No, 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 no. Estás loco. Yo no meto mi dinero, pero ni de loco. Eso sí, con todo ese perfil, esa gente quiere seguir teniendo las casas, los autos, las mujeres, los viajes, las mansiones y todo lo demás. Todavía sí quieren ser millonarios. ¿Y cómo le hacen? Pues un día voltean a ver al gobierno y se les iluminan los ojitos. Así, tin, tin, tin. Mina de oro al alcance. Sobre todo en América Latina, donde cualquiera puede ser político. Y entonces la ven súper fácil. Ahí está. Me meto de político. No tengo que arriesgar mi plata, agarro el dinero del pueblo y me vuelvo millonario. Pongo mi propia empresa o pido un préstamo en un banco. Y entonces, problema solucionado. Si me voy a la quiebra, no pasa nada, hombre. El pueblo se aguanta el costo y como pueblo no es nadie, nos jodemos todos. O si no, si me va bien, pues excelente. No tuve que invertir un solo centavo y lo logré. Pero imagínense ustedes que aquí viniera el próximo candidato a la presidencia de Chile y les dijera: señores, yo vengo a presentar mi candidatura para ser presidente de su país. La verdad es que soy una persona que creció con baja autoestima porque fui educado como víctima. Soy inseguro en mí mismo y le tengo un pánico terrible a tomar riesgos. Entonces me di cuenta que quería ser millonario. Pero como no quiero arriesgar mi dinero, decidí que la mejor forma era ser presidente de este país. Y lo que les pido es su voto, porque así voy a poder agarrar un poquitito del dinero de cada uno de ustedes. Encima lo voy a disfrazar diciendo que voy a sacar a los pobres de pobres. Y con el dinero de todos ustedes voy a poner mi propia empresa. No sé si un hotel, o un call center, o una aerolínea, una telefonía, no sé, pero ya voy a pensarlo. Así que por favor, voten por mí para que yo pueda ser millonario y para ustedes todo siga igual. Muchas gracias. No, ¿verdad? Si un candidato nos revela su tremendo secreto, nadie vota por él. Es más, hasta en las películas se le recomienda a los villanos no contarle a la víctima todo su plan maléfico, pero una vez tienen a la víctima sentada en la silla eléctrica, amarrada, empiezan a decirle: sí, mi plan fue este y este, y yo lo que hice fue tal cosa, ¿no? Pues no. Obviamente tienen que esconder su maléfico plan. ¿Y cómo lo hacen? Con populismo, mis queridos hermanos. Entonces vienen y llegan como un candidato en mi país que dice: yo soy el enviado de Dios para salvar a Guatemala y voy a llevar a Guatemala a su primera Copa del Mundo. El problema no es que lo diga, sino que la gente le aplaude. O si no, políticos que te dicen en una aldea: les prometo un puente, aquí no hay río, les prometo el río también, no se preocupen. Y eso sí, una vez llegan al gobierno, se encargan de que esa educación siga siendo atrasada, obsoleta, metida en los años 60, de memorización, para garantizarse hordas de generaciones de víctimas que voten por ellos. Y si es un país como Chile, donde la educación sí funciona, cambiémosla para que no funcione. Todo latinoamericano tiene dos opciones cada vez que hay elecciones: o vota por el populismo, porque le da cosas bien básicas, lucha entre clases. Ahí dice: cuando el rico le roba al pobre se llama negocio, cuando el pobre pelea por recuperarlo se llama violencia. Entonces, populismo ofrece lucha de clases, te ofrece el pensamiento: tú estás mal porque alguien está bien, no por ti, don't worry. Y luego te da una bolsa de algo, una gallina, un chancho, un material de construcción para tu casa, un objeto material para callarte la boca. Y pregunto yo: ¿podemos culpar al populista y a la gente que vota por el populista? Yo creo que no podemos culpar a la gente que vota por el populista. Y les voy a explicar por qué. La gente que vota por el populista en la mayoría de países de América Latina en su vida han recibido justicia. Cuando les asesinan a un familiar, no hay un policía que dé con el culpable. Cuando se meten a su casa a robar, no hay tampoco un cuerpo de seguridad que dé con el culpable. Cuando llega un pandillero y les extorsiona en el negocio todas las semanas y les pide una contribución, no hay justicia que dé con ellos. Cuando les meten un hijo a la cárcel injustamente, o como pasa en mi país, le piden a las mujeres acostarse con ellos para sacar a sus hijos.
Entonces es gente que nunca en su vida ha tenido un Estado que respete ni su vida, ni su propiedad, ni su libertad. Es gente que se acostumbró a vivir sin Estado. Es más, es gente que no concibe que el Estado sirve para eso. Entonces, mientras a esa gente no le demos justicia, va a seguir llegando el populista a prometer el puente y el río, y en la inteligencia de esas personas, en ese egoísmo racional, lo que piensan es, ajá, aquí viene este desgraciado a prometer la Copa del Mundo, el puente y el río, como cada 4 años. Luego llegan al poder, se olvidan de mí. Pero en el momento en que el populista les da esa bolsa, o les da la gallina, o les da el chancho, esa persona toma ese objeto material y ese objeto material viene a reivindicar ese sentido de justicia que siempre ha faltado. Y la persona piensa, por lo menos algo le saco, por lo menos esta bolsa es mía. Y la gente se siente con un sentido falso de justicia satisfecho. Así que la única forma en la que vamos a lograr que esta gente vote por la República es garantizar justicia e igualdad ante la ley para todos y cada uno de los individuos. Porque a pesar de que existe una pirámide de Maslow que nos enseñan que si no tenemos comida en el estómago no nos vamos a poner a filosofar de política, yo conozco gente que a pesar de estar en la miseria y no tener dinero en la billetera, tienen muchísimo seso en la cabeza y son capaces de ver a largo plazo. Por eso tenemos tantos latinoamericanos yéndose de mojados a Estados Unidos para tratar de vivir en un país donde las instituciones funcionen y les den un futuro mejor. Entonces, no es verdad que el pobre no es capaz de pensar a largo plazo. Yo me rehúso a seguir masificando la pobreza, porque la pobreza está llena de individuos y hay muchos que lo que quieren es una oportunidad, no un regalo. Y la mejor oportunidad que podemos dar es la justicia, es la mejor de todas. Pero no solo hay que hablarle a la gente, hay también que contribuir a tener políticos que trabajen por ese ideal. Y por eso en el Movimiento Cívico Nacional nos inventamos un sistema que se llama La Cantera, que tiene 2 años de funcionar. La Cantera está abierta para cualquier guatemalteco mayor de 27 años con un título en algo. Entregan su hoja de vida, hacen una entrevista política, se les hace un detector de mentiras o polígrafo, entregan antecedentes judiciales, antecedentes penales, también pasan pruebas psicológicas, entregan cuentas bancarias, enseñan cuáles son sus empresas, sus casas, porque es más fácil saber lo que alguien tiene antes de ser político para que cuando empiecen a aparecer los helicópteros o los yates, uno lo pueda detectar. Pasan también, sí les dije, pruebas psicológicas para medir su inteligencia emocional y al final se toma una decisión. 150 personas más o menos han hecho el proceso, solo 13 lo han aprobado. Esos 13 en Guatemala entraron a una maestría en políticas públicas con una beca. En esa maestría de políticas públicas aprenden a hacer un proyecto. Cada canterano tiene su proyecto. Unos es nutrición, otros es educación, otros es salud, otros es seguridad. El objetivo es decirle a los partidos de Guatemala, aquí hay gente con mérito comprobado y con un proyecto. Tómenlos, métanlos en sus filas para que sean parte del listado nacional al Congreso. Y así que empiecen a entrar congresistas honorables que rescaten la República. Mucha gente me dice, ¿y qué garantía tenés de que esta gente no se te pudra? Ninguna. Como dice mi jefe, el que quiera garantías que vaya a un banco. Pero al menos estamos haciendo algo diferente. Porque como decía Albert Einstein, locura es querer resultados diferentes haciendo lo mismo. Y en mi país, esta es la primera vez que se está intentando crear una clase política que al menos tenga un poquito de mérito comprobado. Puede que funcione, puede que no funcione, yo no soy dueña de las decisiones ajenas más que de las mías, pero por lo menos lo presento o lo presentamos como una alternativa. Por último, los quiero dejar con esta frase de Eduardo Enríquez, sobre todo porque hay mucha gente en Latinoamérica que me agarra de bola de cristal. ¿Cómo sacamos a Maduro? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Vamos a tener populismo de aquí a 50 años, sí o no? Se los respondo con esto. Sí es posible construir la república soñada, cuando al fin rompamos los complejos de inferioridad que hasta ahora nos han mantenido atados a proyectos políticos mediocres. El camino empieza por asumir con responsabilidad el compromiso cívico que nace de nuestra condición de hombres y mujeres libres. Muchísimas gracias por su atención.